Amados hermanos y estimados oyentes, es un privilegio para nosotros compartir con ustedes nuestro alimento diario. La serie Salvos por su vida. Tomo 1. El poder de Dios para salvación. Semana 8. Miserable de mí, parte 2. Basada en Romanos capítulo 7, versículo 24. Día sábado. Lectura bíblica. Romanos capítulo 6, versículo 6. Romanos capítulo 7, versículos del 7 al 24. Filipenses capítulo 3, versículos del 4 al 6. Leer con oración. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Romanos capítulo 7, versículo 25. La experiencia descrita en el 7º capítulo de Romanos. Frente al relato de Romanos capítulo 7, podemos preguntarnos si el apóstol Pablo describió allí su experiencia antes o después de su salvación. La respuesta está en el 8º capítulo, en el 1er versículo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Por estar en Cristo, el apóstol no sufría más el conflicto entre las leyes expuestas en el 7º capítulo. Ese capítulo solo puede referirse a su experiencia antes de la salvación. Además, el hecho de no mencionarse al Espíritu Santo ni el espíritu humano revela que, doctrinalmente, ese capítulo se refiere a la experiencia de un incrédulo. No obstante, su aplicación está relacionada con la experiencia de la mayoría de los cristianos. El motivo de eso es que el conflicto expuesto en el capítulo 7 de Romanos surge solo en el momento en que deseamos practicar la palabra de Dios y cumplir su ley. Cuando éramos incrédulos y estábamos sumergidos en el pecado, no nos importaba la palabra de Dios, tampoco deseábamos cumplir su ley. El conflicto de Pablo vino porque él era un judío celoso de la ley de Dios. Él no tenía a Cristo, pero con respecto a los requisitos de la ley se consideraba irreprensible. Por ser un judío celoso, su deseo era practicar la palabra de Dios. Sin embargo, para la mayoría de nosotros, los cristianos, la decisión de cumplir la palabra de Dios vino después de que fuimos salvos. Antes no nos importaba la ley de Dios, mucho menos cumplirla. Después de ser salvos, deseamos ser cristianos ejemplares, cumplir la palabra de Dios. Por eso, a pesar de ser cristianos, sufrimos el mismo conflicto que Pablo tenía antes de ser salvo. En ese momento nos damos cuenta de nuestra incapacidad. Cada vez que nos esforzamos por obedecer a Dios, nos enfrentamos con algo más fuerte en nuestros miembros que nos derrota. Tomamos la decisión de no practicar el mal, pero terminamos haciéndolo. ¿Cuál es el motivo de eso? Es que después de ser salvos, decidimos cumplir la ley de Dios. Muchos de nosotros todavía vivimos basados en leyes exteriores. Esa actitud nos lleva a tener un vivir de apariencia, pues terminamos practicando lo que está prohibido. Así, sufrimos con ese conflicto en nuestro interior, pues concluimos que no podemos cumplir la ley de Dios. Ese escenario nos revela que existen dos vidas en el hombre: la vida creada por Dios, con la respectiva ley de mi mente, y la vida satánica, que fue inyectada en nosotros en la caída, con su ley del pecado, que está en nuestros miembros. Esas son las leyes
que influyen en nuestro cuerpo. En los capítulos 6 y 7 de Romanos hay dos calificaciones para el cuerpo. En el capítulo 6 es descrito como el cuerpo del pecado. En el capítulo 7 de Romanos, versículo 24, ese cuerpo es llamado el cuerpo de muerte. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Cuál es la diferencia? Tales expresiones son dos caras de una misma moneda. El cuerpo del pecado es el que se encuentra energizado, lleno de poder para pecar. Podemos hasta estar cansados, pero cuando surge la posibilidad de pecar, el cuerpo se llena de energía. En cambio, para las cosas de Dios es el cuerpo de muerte, pues no tiene energía para orar, leer la Biblia, ir a las reuniones, predicar el Evangelio y cuidar de los hermanos. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hoy nos fue aclarado que nuestro cuerpo fue creado por Dios de manera perfecta, potencialmente con condiciones para cumplir su palabra. Pero después de la caída, la naturaleza satánica lo hizo incapaz de cumplir la voluntad de Dios. Fue así como nuestro cuerpo se volvió un cuerpo de pecado y de muerte. Ahora, ¿qué debemos hacer? Esa respuesta la tendrá mañana. Siga siendo fiel con la lectura y esté preparado para disfrutar de su liberación. Pregunta: ¿a qué se refieren las expresiones el cuerpo del pecado y el cuerpo de muerte? Buen provecho. Si esta palabra le ha sido de ayuda y desea más información, puede contactarnos a través de los siguientes números telefónicos: 0416 239 2129, 0414 533 9818. Dios les bendiga.